Hola, buenos días, tardes, noches, todos cuando ustedes viendo este podcast. Mi nombre otra vez, como todos muchos me conocen, Luis Morales, de la Ciudad de México, y aquí tratándoles de contar una historia más. Nuestra invitada el día de hoy, Christian, una persona que la conocí hace muchos años, cuando mi hijo jugaba fútbol con sus hijos. Entonces, ir platicando con ella, eh, escuchando más de su historia, me di cuenta que es una mujer que está emprendedora, que le está echando muchas ganas, que la vida no ha sido fácil para ella, y pues quería que traerla aquí al podcast para que nos pudiera compartir un poquito más de su vida, de su historia. Y nada, aquí les presento a Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación. Bien. Qué bueno. Cuéntanos a la audiencia quién es Cristian. Bueno, Cristian es una mujer mexicana, jarocha, de Veracruz, del puerto de Veracruz, de 43 años. Bueno, cumplo 43 ahora en diciembre. Mamá, mujer, emprendedora y bueno, dándole a la vida con todo y disfrutando cada momento. ¿Qué es de Veracruz? Dices, ¿qué parte de Veracruz eres? Del mero puerto. ¿Mero puerto? Del mero puerto de Veracruz. Qué bueno. ¿Cuántos años llevas ya aquí en Estados Unidos? Este año cumplo 24 años, el 2 de diciembre de estar en Estados Unidos. ¿Cómo te ha tratado este país? Pues la verdad que muy bien. Hemos tenido, como todo inmigrante, creo, altas y bajas, pero mucho que aprender, mucho que aprender. Yo creo que todo tiene un propósito en esta vida y mi propósito creo que lo he encontrado hace algunos años, pero este país me ha dado mucho y estoy muy agradecida por ello. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue tu niñez en Veracruz? Luis, yo tuve una niñez muy buena, muy linda, una niñez normal, se puede decir. Tuve unos padres muy buenos. Mi padre murió a los 11 años, un gran hombre, un hombre que me enseñó lo que hoy en día soy, valores, que es lo más importante. Yo creo, siempre he dicho que un ser humano se rige con valores y de ahí para adelante. Mi madre todavía está en Veracruz, tengo el tiempo que tengo en Estados Unidos de no verla, pero bueno, siempre en comunicación, siempre hablando con ella. Una infancia muy buena, llena de amor. Soy la primera de 5 hermanas. Una de ellas falleció, por eso digo 4. Iba a decir 4. Siempre tuve una infancia llena de deporte. Fue una infancia de mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo por parte de mi madre. A mi padre ya no le tocó, pero siempre crecí viendo jugar a mi padre fútbol. Crecí jugando voleibol, fútbol en las calles. Entonces fue una infancia muy buena. Ahí fue donde creció el amor por el fútbol. Ahí fue donde nació el amor por el fútbol, donde perdimos dientes por el fútbol, donde no sabíamos si pateábamos una piedra o el balón. Cierto. En los campos, sí. ¿no? Pero ahí fue donde nació mi amor por el deporte. Qué bueno. Y hasta que este año estudiaste en México, ¿cómo fueron los años en la escuela? Bueno, los años en la escuela fueron fabulosos. Mi mamá dice que yo era el cacahuate de todas las fiestas, quería estar en todos los eventos y en todo lo que había en la escuela. Entonces crecí llena en la escuela de voleibol, de fútbol, de amigas. Siempre he sido muy amiguera, siempre he tenido eso conmigo, pero sí crecí en una escuela llena donde el deporte era lo máximo para en ese entonces, ¿no? Entonces fui esa niña que quería estar en la escolta, que quería estar en la banda de guerra, que quería estar el cacahuate de todas las cosas. Oh, excelente, ¿no? Siempre estar metido ahí. Sí. Qué bueno. ¿Cómo fueron los primeros años aquí en Christian? ¿O cuándo fue la decisión que tomaste de venir aquí a Estados Unidos? La verdad que la decisión fue una decisión arrebatada, Luis. La decisión, yo estaba casada en ese entonces, tenía mi primer hijo, mi hijo el mayor, Juan, y estaba casada. Los padres el padre de mis hijos se vinieron para acá, entonces él decidió venirse e insistía, y tanto me llenó la cabeza que un día que me cansó y dije, ok, me voy. Yo dije es un día y al otro día él ya tenía los boletos. Wow. Entonces fue una decisión de que ya no pude decir no voy, porque ya estaban los boletos. Ya estaba, a veces como decimos en México, estaba atorado, ya vámonos. Así es. ¿Y cómo, cuando llegaste aquí, cómo fueron tus primeros años, tus primeros meses? Te cuento que difíciles. Fueron difíciles porque llegas a un país donde no hablas el idioma, a un país donde solamente tenía una familia de 6, se puede decir.
con los padres de mi ex esposo, pero fue duro porque yo soy de una familia muy grande. Yo, por parte de mi padre, son 3 hermanos, por parte de mi madre son 5. Entonces, te imaginarás una reunión un domingo allá, ¿no? Y te ves de pronto en un país donde solamente es estar adentro, solamente son esas personas. Y fueron años difíciles donde me tuve que acostumbrar al idioma, a la gente, que no es como en nuestros países que sales a la puerta y hola vecino, sino que aquí es diferente. Eso me costó mucho, fue muy duro para mí. Yo allá estudié puericulturismo, mucha gente no conoce esa rama, pero es una rama que abarca educación a temprana, como recién nacidos a 3 años. Entonces, como todo inmigrante, empecé cuidando niños, haciendo cosas que no hacíamos en nuestros países. ¿no? Yo trabajé en una guardería como 2 años, empecé a cuidar niños y después a una fábrica. Yo creo que todo inmigrante viene a hacer tantas cosas aquí a aprender, igual que ellos, yo lo hice. Ah, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Y aquí llegaste y con más niños. Y con más niños, ¿ves que me siguen? Sí, sí. Vuelvo y repito, como todo inmigrante, yo trabajé en unas fábricas de colchas, trabajé en una fábrica donde se pone el CD, donde no estás acostumbrado a eso. Entonces, esos retos fueron duros, Luis, porque aquí es donde tú vienes a trabajar tu ego. ¿Qué Yeah. tan grande tienes el ego y a dónde quieres llegar con él? Porque en México yo tuve la bendición de tener una vida bastante cómoda. No te voy a decir que en riquezas, pero bastante cómoda. Mi padre falleció desgraciadamente cuando yo tenía 11 años. Él era un marino, nos dejó muy bien. Entonces, mi madre todo el tiempo no estuvo bien. Entonces vengo a un país donde tengo que aprender a hacer lo que jamás pensé que iba yo a hacer. ¿Te costó mucho? Demasiado, demasiado. Tuve que trabajar mucho mi ego. ¿Qué fue lo que más te gustó? Fíjate, Luis, que siempre he sido una mujer que cree absolutamente en Dios. Y siempre he sido una mujer que ha buscado de Dios todo el tiempo. Caía en lugares incorrectos. ¿Por qué? Porque iba buscando lo que no hay, sino yo quería encontrar verdaderamente a Dios. Entonces llegué a un lugar donde me mostraron quién era verdaderamente Dios para mi vida. Entonces cuando llego a ese lugar y estoy aprendiendo verdaderamente la palabra, porque yo nunca había tomado una Biblia para leerla, te cuento, Luis, que para mí eso fue un golpe duro porque empezaron que necesitamos voluntarios para niños, ¿no? Voluntarios para niños, fue algo que me marcó mucho. Entonces yo dije, pues yo, ¿quién más que yo que estudié eso, no? Sí, sí. Entonces, pues te cuento que ese día repartieron gente, hicieron una reunión y dicen una chica como de 18 años, dicen, bueno, en este grupo, tal chica va a ser la maestra y esta la ayudante. ¡Wow! Rompieron mi ego. Ah, Fue como, ¿yo? ¿la ayudante? ¿Ayudante? ¿Con años de experiencia? O sea, fue como un golpe duro a la pared. Sí, sí. Pero fue el mejor golpe que me pudo haber dado Dios. Porque ahí entendí que nada de lo que nosotros traemos es lo que nos define, sino lo que tú haces en adelante a lo que tú traes detrás, ¿me entiendes? Entonces fue un golpe duro. Yo te cuento que ese día yo lloré. Yo dije, Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? Porque fue un golpe duro. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esa Cristian traía el ego muy alto. A veces pedimos a Dios que nos dé fuerza, mucha fuerza, y cuando nosotros lo gritamos que nos dé fuerza y nos empiezan a pasar cosas fuertes, entonces donde ahí uno dice, Dios, pero te estoy pidiendo fuerza, no que me sigas dando más duro, Más duro. pero Sí. lo que Dios está diciendo es, te estoy haciendo fuerte. Y uno no se da cuenta en esos momentos, Absolutamente. Y lo tengo comprobado. ¿verdad? Aparte, bueno, eso, cuando empezó la academia de fútbol. Ese fue otro reto. Bueno, ve, nosotros entramos a la academia de fútbol, llegamos porque mi hijo el mayor tenía 9 años en ese entonces, empezaba a tener la tendencia a una enfermedad que es la diabetes. Entonces la familia de su padre, mucha gente padece de eso. Cuando llegamos allí fue porque queríamos que el chico hiciera un deporte, que bajara un poquito esos niveles que estaban subiendo y llegamos ahí.
llegué con mi hijo Juan de 9 años, Eric de 3 y el pequeñito de 1 año, Neri. Entonces llegamos, como cualquier papá, a llevar al soccer a sus hijos. Tuvimos un partido con otra academia. Ahí fue donde nos conocimos, donde nos vimos Yeah. por primera vez, que tu hijo Jonathan y mi hijo jugaron en contra. Sí. Y de ahí lo cambié a la academia donde estaba tu hijo. Entonces siempre he sido una mujer que me encanta todo eso. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Estuvimos así, 1 año y medio después, resulta que la persona que hizo esta academia, que son los fundadores, Jesús Muñez y Claudia Cardona, decidieron que ellos ya no podían más porque es un trabajo duro. Cierto. Yo soy hispana, amo a mi comunidad y de hecho estoy aquí por ellas en esa academia, pero es duro trabajar con eso. Entonces ellos decidieron que o cerraban o me quedaba con la academia, entonces decidí quedarme con la academia. Y ahí empezó mi camino con la academia de fútbol. ¿Cuántos años llevas ya con la academia? Este año cumplo 14 años. 14 años. Wow. ¿Qué es lo más duro que te ha pasado en la academia? Bueno, Luis, lo más duro que he tenido momentos, como todos, trabajando con nuestra comunidad, ha sido difícil. Para mí, lo más duro que me ha pasado son situaciones que hemos vivido con chicos. Nos tocó una muy en especial con un chico que estaba en caminos que no debía estar y tratamos de acompañarlo un poco. Eso es duro, eso me toca mucho. Me toca mucho como nosotros como comunidad, o no sé si sea solo por la parte de nosotros como hispanos, llegamos a este país creyendo que lo mejor para nuestros hijos es todo aquello que le damos físicamente. Pero olvidamos regularmente que quizás 1 o 2 horas de buen tiempo de calidad para ellos es lo que hace la diferencia. Materialmente también. Sí, eso es lo que a veces nos olvidamos de eso. Queremos tapar esos huecos con ciertas cosas y nos olvidamos del tiempo de calidad, de pasar con la familia, llevarlos a hacer jugar, mantenerlos ocupados, fuera de las, ahorita más que nada las redes sociales o los videojuegos. Bueno, estaba chiquito, Jonathan empezó a jugar mucho con los tuyos y te acuerdas que siempre la pasamos en los campos o jugando, y eso será otra onda, porque verlos disfrutar del fútbol, verlos correr, verlos patear un balón y eso nos lleva la alegría, ¿no? No, los estresaba más uno, los estresaba más a uno a ellos con tantos gritos que... Somos muy apasionales, Sí, somos muy pasionales con eso. ya, yo lo disfruté mucho porque el tiempo que estuve con ustedes también, que estuve ahí como entrenador, que nos entrené un poco, lo disfrutaba mucho corriendo. Hace poco, como te comenté, estaba viendo los videos de YouTube donde los niños chiquitos todos corriendo tras del balón. Esos son años que el tiempo no los regresa. No los regresa, y muchas veces, fíjate que es algo que a mí me da muy fuerte, y desgraciadamente mucha gente me dice que ¿por qué lo hago? Que ¿para qué lo hago? Yo creo que lo máximo que yo he tenido como satisfacción no es monetaria, sino el encontrarme a un chico a la edad de nuestros hijos. Me ha pasado, Luis, yo he ido a lugares y van los chicos y me saludan, y yo, por grandes como cambian, no los reconozco, pero ellos se acuerdan de mí, entonces quiere decir que algo estamos haciendo bien. Hiciste un buen trabajo. Exacto, o sea, no tratas de guiarlos más que nada. Sí, pero a veces en este camino, nosotros como hispanos, hay muchos que a veces nos olvidamos que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Y otra vez platicando contigo, estabas comentando que a veces es difícil que la gente apoye a sus hijos, que no todos reciben el mismo apoyo, que a veces tú tienes que apoyar más, de más, y es donde se te hace a veces más difícil. Sí, es que realmente, Luis, a veces como padres, yo recuerdo mucho, yo no digo que soy una madre perfecta, porque creo que no existe el padre perfecto, no nacemos con, ahora sí como dicen el instructivo, de ser el mejor padre, ¿no? Entonces nos vamos dando poco a poco paso y aprendiendo. Lo importante es tener la mente abierta y aprender de todo, no solamente hablando de fútbol. Nuestra comunidad no está acostumbrada a decir necesito un psicólogo. El psicólogo es para los locos. ¿Cómo yo voy a ir a un psicólogo? Sí. ¿No? Cuando nos damos cuenta, por lo menos yo, que estaba en un círculo roto, que estaba dentro de un círculo, que yo solo veía ese círculo y pensaba que vivir dentro estaba bien, pero cuando empecé a mirar afuera me empecé a dar cuenta
que hay muchas cosas más grandes que ver que lo que hay en ese círculo. Entonces ahí fue donde dije, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar totalmente porque son nuestras generaciones, Luis. Es lo único que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. El día de mañana, que dicen una herencia, se la acaban los muchachos. Si tú no le enseñas una enseñanza financiera, él se la va a acabar en un mes. Cierto. Si tú no le enseñas valores, se va a tirar sus valores en 4 o 5 días y nadie los va a querer. Porque eso pasa. Dicen, no, es que eso no pasa. Claro que sí. Cuando tú estás con una persona que no tiene valores, cuando tú estás con una persona que no sabe respetar, tú te alejas como ser humano. Correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Yo no digo que mis hijos sean perfectos, porque no lo saben, pero ¿cómo tú y yo estamos mejorando para ser mejores padres? Con el ejemplo. Exactamente. O sea, tú tienes que elegir con el ejemplo y poner, darles esa enseñanza, ¿no? Y es porque ellos son el reflejo de uno. Exactamente. Fíjate que algo que a mí me marcó, bueno, la academia, te digo, tú sabes, tú conoces parte de nuestra historia, tiene 14 años, 16 para ser exactos, porque 2 años las tuvieron los fundadores, pero hace más o menos 3 años yo conozco a una persona que la academia tenía un nombre y la cambiamos para poder fusionar con él y con las ideas y con las cosas que él traía como para mejorar, porque muchas veces nosotros, el ego es tan grande que creemos que todo no lo sabemos. Pero cuando tú entiendes como ser humano que hay mucho más que aprender tú puedes aprender hasta de quien menos te lo esperas. Cierto. Entonces nos fusionamos con esta persona, me enseñó mucho, sigue enseñando bastante, es un hombre que tiene una visión grande. Te cuento que cuando yo empecé a conocer lo que él era y cuando Greenville United se convirtió en Greenville Metro FC, ya después yo decía, bueno, ¿para qué? ¿No? O sea, pero me di cuenta que es importante, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, los muchachos empiezan a ver cosas que no veían dentro de ese círculo en los cuales nosotros los teníamos. Te cuento que para nosotros el año pasado fue un año muy importante. Hace 2 años hicimos viajes con los muchachos, Costa Rica, España, abriéndoles la mente, conociendo otros países, viendo que hay algo más diferente, hay algo diferente a lo que nosotros podemos ver solo aquí. Claro. Que el mundo es grande, no es pequeño, no es Sur Carolina. No, fíjate que una vez, si te acuerdas, estábamos en un partido, los niños estaban chicos, y aquí nosotros los veíamos como que los niños eran muy buenos, que eran buenísimos los niños. Sí. O sea, nuestro grupo era el super equipo, ¿no? era el mejor. Y me acuerdo que ese día fuimos a Lexington y llegaban unos niños con sus mochilitas, porque nosotros íbamos con las bolsas todavía del mandado y del Walmart y X. Ajá. No es comercial. y nosotros supuestamente nos veíamos como los mejores. Y ese día me acuerdo que llegan los niños en todos con su mochila uniformados y nos dan una goliza como de 7-0, creo que. Y ahí fue donde yo dije, no, nos falta mucho. Exacto, entonces es donde vamos, ahí siempre va a haber alguien mejor que uno y siempre va a haber algo mejor, más equipos, clubs más mejor preparados, pero eso es lo que estás haciendo, es llevarlos y abrir los ojos, es bueno, porque entonces ¿qué tal? Le estás diciendo, hey, hay algo mejor afuera. Si quieres ser mejor, tienes que prepararte mejor. Es lo que yo a veces decía a mi hijo, por ejemplo, Jonathan, aquí está el que está hoy en las cámaras, pero yo muchas veces lo repetía a él, le decía, o sea, ¿cuántos niños como tú a tu edad quieren el mismo sueño que tú quieres en este momento? ¿Cuántos niños hay en el mundo que todos quieren ser futbolistas? Muchísimos, millones. ¿Tú qué estás haciendo diferente para que tú seas el siguiente futbolista, seas el siguiente Cristiano, seas el siguiente Messi? O ya vamos un poquito para abajo, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú diferente? No estás haciendo nada, tienes que hacer algo diferente, empezar a vivir como ellos, empezar a jugar fútbol como ellos, empezar o sea, a practicar, a dormir, a todo, o sea, como un profesional para que tú puedas empezar a trabajar tu mentalidad y llegar a eso, porque siempre hay lugares que va a haber siempre alguien mejor que tú. Sí, yo siempre, fíjate que yo aprendí que hace mucho tiempo yo decía, ¿cuál es el propósito? Porque en realidad, Luis, yo tengo mi trabajo. Yo trabajo. Entonces, si realmente decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí si esto es muy duro? Tú sabes, desgraciadamente
Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero si buscamos, encontramos. Siempre dicen eso, entonces siempre se dice eso. Entonces, por ejemplo, yo siempre he pensado que es importante encontrar por qué y para qué. Y yo digo, cuando yo empecé a quitarme de mi mente todas esas telarañas y abrirme a conocer y abrirme a aprender, todo cambió. Yo aprendí que la academia de fútbol es un medio de transporte para poder llegar a padres y niños, poder abrir esto, que no es solo de la casa a la escuela al fútbol, no, hay más allá de eso. Sí. Hay una universidad. Un futbolista tiene, Dios no lo quiera, lo golpean, ese se termina el fútbol. ¿Y qué hay más después del fútbol? ¿No te vas a quedar ahí o qué vas a hacer esperando? No, entonces hay que darle más. Y detrás de todo ese trabajo, Luis, si quieres ir a la universidad, hay un trabajo que hay que hacer detrás de la universidad. Antes de llegar a la universidad, perdón. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Trabajamos. ¿Y cuándo nos educamos para ayudar a nuestros hijos a llegar allá? No. Estamos mal informados. Exacto. Muy poco apoyo. Entonces, es lo que estábamos hablando otra vez, también como la conversión, es que a veces los padres latinos, más que nada en este país, nos enfocamos tanto a trabajar que nos olvidamos de nuestros hijos. Y es algo que, la verdad, tenemos que hacer conciencia en eso porque tenemos que darle el tiempo también a ellos porque ellos lo necesitan. Ellos necesitan un poco de tu tiempo, como dices, si hace un deporte, hiking, jugar con ellos, cualquier otra cosa que los mantenga ocupados, que los tenga unidos como familia. Sí, Y son valores. Exacto. Yo fíjate que, por ejemplo, yo ahora mismo con la Academia de Fútbol me uno a otras asociaciones que pueden ayudarnos a mejorar ese nivel de información con los chicos y con los padres. Muchos chicos, tú les preguntas y dices, bueno, a ver, hay que hacer horas de voluntariado porque eso te ayuda para la universidad. Tú vas y lo preguntas y muchos chicos no lo conocen, no lo saben. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, a padres que me han dicho, es que yo no conozco eso, yo no sabía. Desgraciadamente hemos tratado de estar haciendo como informar a la gente, nos ha tocado de a poco, porque somos una academia pequeña, no tenemos el apoyo de diferentes, por ejemplo, un salón donde se pueda dar una información de qué es lo que necesita un niño para llegar a la universidad. Es muy duro, Luis, no tener eso. Y no hay apoyo. En las escuelas las hay. Yo conozco a un señor que lo admiro tanto, es un americano que ayuda demasiado a los hispanos a instruirlos para llegar a la universidad. Él fue un gran apoyo para mí como madre con mis hijos, porque realmente yo aprendí, como decimos en México, a los trancazos. Sí. Nosotros nos tocó aprender así porque mi hijo el mayor no es nacido aquí. Entonces, tú sabes, en este estado, desgraciadamente, me lo consideraban un estudiante extranjero cuando está aquí desde los 2 años. Correcto. Y un semestre para él que a un chico le puede costar $1,000, a él le costaba 6,000. O sea, $12,000 un año. Sí, demasiado. Trabajaba yo de día, de noche, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Pero hay veces que pasa, el papá dice, es muy duro, ponte a trabajar y después lo haces, junta y lo haces. ¿Qué pasa? El chico se engolesina, no trabaja y ya no va para la universidad. Sí, encuentra el dinero. Exacto, y está bien. Ahora, fíjate, ahora he escuchado muchos que dicen que ahora la universidad no lo es todo. Sí, es cierto. Hay gente, yo no terminé la universidad. O sea, hay gente que lo está haciendo y que bueno. Pero si tienes la posibilidad, hazlo. Mira que yo estaba viendo el mensaje de una persona en redes sociales y él decía que a veces los padres siempre buscan un trabajo. Vete a McDonald's, vete a Burger King, vete a Chick-fil-A o un restaurante, que sea, pero nunca le dices a tu hijo, hey, vete a buscar un part-time de electricista, vete a buscar un part-time de esto. Y eso son cosas que yo pienso que los muchachos de ahora que no quieren ir a la universidad tienen que poner mucha atención en esos trabajos que ahorita se van a necesitar en un futuro, porque muchos niños no quieren trabajar de su casa y se van a abrir muchos trabajos en un futuro que en la construcción que no los va a ver. Entonces, si ustedes pueden aprovechar su tiempo que tengan en el cual pueden empezar de una vez a enseñarse a tener un trabajo, ya sea como de electricista, plomeros, nosotros lo que hacemos, pisos, que pueden empezar a aprender sus bases
para que ya después digan, salen de la escuela y ¿sabes qué? Bueno, en tu escuela dice, ok, aprendí en el momento de high school, estoy aprendiendo lo que es business. Bueno, ya aprendiste business, ya estás aprendiendo a hacer el trabajo de lo que tú quieras. 18, 19 años, puedes empezar tu compañía. Exacto. O Sí, sea, mira, yo escucho, fíjate, siempre mi batalla ha sido con uno de mis hijos que me dice de la universidad, ¿no? Porque siempre en mi mente hubo algo claro, Luis, yo quería que mis hijos fueran a la universidad. No sabía cómo lo iba yo a hacer. Después de mi divorcio fue muy duro. O sea, fue duro porque yo no puedo decir que no, ha habido cierta ayuda, pero no cubre lo que se necesita. no. Yo siempre, Luis, yo hablo con madres porque también lo que pasé me ha ayudado mucho a poder ayudar mujeres que están pasando por este momento en esa situación. Y yo siempre les digo, o sea, en el momento las escucho, pero ya después de mi mente dice, Dios mío, los vieran de poner a ayudarnos cuando van a la universidad, no cuando no cobran, ¿no? Sí, Es sí, duro. sí, sí. Pero no hay nada que no se pueda hacer, Luis. Fíjate, después de mi separación, fue muy duro porque yo me separo un 18 de octubre del 2018 y para un noviembre más o menos 10, la persona con la que yo trabajaba me dice que ya no necesitaba más mis servicios. Wow. Eso fue duro. Con un chico de 10, un chico de 12 y uno de 17 a punto de entrar a la universidad. ¿Cómo llevaste eso? Ah, Luis, eh, yo te platicaba el día que hablamos para este podcast que tú me decías, es que yo me desanimé. Yo te dije, no te desanimes. No te desanimes, si uno te queda mal, busca otro. O insístele, quizás para la otra semana pueda. Porque, Luis, fue duro. Créeme que para mí fue muy difícil porque era la renta, la luz, el agua, los muchachos. Al haber habido esta situación en mi matrimonio, trabajábamos juntos en la academia. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a ver que nosotros nos separamos y se empieza a ir de la academia. Entonces, la academia también se fue para abajo. Wow. En noviembre me quitan el trabajo. Tengo 3 chicos que no sé cómo voy a hacer para darles de comer. Eso sí, al principio estuvo ahí, pero a veces siento que no es suficiente. Entonces, ¿qué pasó, Luis? Esto me hizo ¡pum! Aquí no hay tiempo de llorar. No puedes llorar. Y si lloras, de una vez llora. Límpiate las lágrimas y vámonos, porque tienes que hacer algo. Entonces, eh, me tocó, no tuve tiempo como de tirarme al piso. Tuve que meterle a la academia, me preguntaban, ¿pero van a seguir? Sí, claro, vamos a seguir, y dando mi sonrisa, y no podía yo darles una mala cara o verme triste porque no podía. Entonces, cuando pasa eso y yo me quedo sin trabajo, dije, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Ahí fue cuando Dios trabajó más duro conmigo. ¿Por qué? Porque pasaban las semanas y un día que yo dije, al otro día, ¿qué le voy a dar de comer a mis 3 hijos? En pleno siglo XXI en Estados Unidos. Sí. Y pueden decir, no, pero es que tiene una academia, Luis. La academia, a muchos de los chicos que están ahí, nosotros los ayudamos. Corazón. Sí, claro, por eso estamos ahí, porque queremos dejar esa semilla. Luis, me tocó bajar la cabeza y ir a un banco de comida a pedir comida para poderle dar de comer a mis hijos. Y uno puede decir, no, eso no es ningún sacrificio, no. Pero yo no estaba acostumbrada a eso. Es duro. Estaba haciendo lo que tenías que hacer en esos momentos. Exacto. Yo fui a ese banco de comida y para mí eso fue, yo te lo dije ese día que hablábamos, para mí eso fue, yo al otro día tuve para darle de comer a mis hijos toda una semana y después volví a ir el próximo viernes y tenía otra semana y después fue ir con una gran familia que yo amo demasiado, unos americanos, amigos míos que iban, sus hijos iban con nosotros a la academia y fui y les dije, necesito trabajar. Yo trabajaba limpiando casas, yo sé limpiar casas, dame la oportunidad. Me dijo él, voy a hablar con mi esposa. Listo. Al otro día me llaman, vente a limpiar mi casa. Tenía yo una casa. Después, un amigo mío muy querido, también, Cristi, ¿me puedes limpiar la casa? Listo, vamos. Porque no sé por qué, pero todo el mundo me dice Cristi. Y me gusta, Ya se sí, quedó. sí. Entonces, me limpias, tenía yo. Y después, otro amigo mío, que es colega mío de otro entrenador de fútbol, dijo, vente. Y empecé con 3 casas. Empecé con 3 casas. Y ahí
ahí me fui y trabajando, corría, llevaba a los muchachos a la escuela. Luego, tengo que terminar antes de las 3 porque voy por los muchachos a la escuela, porque el mayor ya manejaba, pero los dos pequeños yo tenía que irlos a buscar. Entonces, era una distancia larga donde yo iba a dejarlos y a buscarlos. Y bueno, así fue, Luis, pasito a pasito, y una clienta me recomendó con otra, otra con otra, otra con otra, y hoy en día traigo, gracias a Dios, un grupo de limpieza, unas chicas excelentes que están conmigo. Tengo la academia de fútbol. Te cuento que todos los viernes, como te lo comentaba, soy voluntaria en ese banco de comida que cuando yo más necesité alimentar a mis hijos, ellos me ayudaron. Wow. Del grupo de la Iglesia Jesús el Rey. Es un ministerio de esa iglesia que se llama Panes y Peces. Entonces, para mí es sagrado todos los viernes ir a dar mi tiempo de voluntariado. ¿Por qué? Porque yo no sé si mis manos o lo que yo estoy haciendo en ese momento ayuda a una madre como me ayudaron a mí. Claro, y más, yo pienso que en ese país que te pasó eso, también hay muchas ayudas aquí, que te hubiera pasado en México, las cosas hubieran sido diferentes. Muy Sí, diferentes. pero aquí ese país, la verdad, sí ayuda mucho. Sí. Encuentras mucha ayuda también, es lo que a veces tiene la gente, también es un poquito humana también, en ese aspecto. Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, una chica me decía que, pero ¿por qué hiciste eso? Tú puedes ir a pedir ayuda aquí, aquí. Dije, sí, yo podía ir a pedir ayuda así. Yo podía ir a pedir esas famosas estampillas o esas famosas cosas, pero en ese momento uno mal informado, yo estaba en un proceso migratorio. Entonces a mí eso me dio mucho temor, que no fuera a concluir mi proceso bien por haber pedido eso. Pero fíjate, Luis, que te cuento todo esto para decirte que no es que hay veces las cosas que nos pasan son las que nos empujan para crecer Claro, en lo que estamos haciendo ahora. Yo miro atrás, Luis, y yo no puedo creer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. claro. O No sea, puedo creer. eso mucha gente no lo sabe. En mi vida, a mí me corrieron aquí cuando en trabajo, me corrieron de trabajo y me llegaba otro trabajo y aprendí un poquito y me corrieron de otro trabajo y me corrieron de otro trabajo y gracias a veces como que yo nunca estaba listo, ¿ves? O sea, o a veces estaba listo, pero yo como que no lo veía. Entonces como que algo me corría de ahí ese trabajo para llegar a otro trabajo, para llegar a algo mejor. Y siempre yo inconscientemente no me daba cuenta que los trabajos que a mí me estaban corriendo me estaban siempre empujando a llegar a algo mejor. Y inconscientemente ahora me doy cuenta que me pongo a echarle pista atrás y digo, güey, o sea, cuánto Dios como que estaba diciendo, hey, Dios te estaba preparando. ya Te dale, o estaba sea, te preparando. estás quedando, ¿no? Y entonces es algo que no pone atención en las señales. Sí, exacto, no pone, y fíjate que, por ejemplo, cuando yo me quedé con la academia, en ese momento la academia no era mía, era de Jesús todavía. Eh, Cuando yo me quedé con ella, yo me dedicaba prácticamente al trato con todos los padres, servicio al público, Sí, ¿cierto? las Eh, quejas. sí, y el padre de mis hijos a todo lo que es oficina. Entonces, cuando yo me veo ahí, me tocó aprender de cero todo, de cero. Muchas veces, fíjate que yo escucho mucho a motivadores, ¿no? Que dicen que cuando uno hace las cosas bien, bien, es muy juzgado. Es cierto. Yo soy una mujer que, yo creo que tú me conoces, el tiempo que me conociste, soy una mujer que si las reglas son así, yo me voy así. Cuando yo empecé con la academia, habíamos 3 academias prácticamente latinas. Sí teníamos americanos, pero latinas, 3 academias, de las cuales solo quedamos nosotros. Sí, Y siempre he dicho que es gracias a ir con las reglas así, como tienen, cumpliendo reglas, siendo honesta, correcto. haciendo lo que te gusta. Entonces, creo que Dios nos ha mantenido ahí porque algo estamos haciendo bien y lo creo firmemente. Lo creo firmemente. Cuando yo empecé, fíjate, hay una anécdota súper linda, Luis, que a mí nunca se me olvida y yo siempre lo he dicho, yo a donde veo a esos 2 coaches, siempre los saludo, siempre me acuerdo de cosas buenas, porque cuando yo empecé sola la academia, que ya me quedé sola totalmente con mis hijos, yo me acuerdo que fui a la primera reunión del Estado, porque si mal no me equivoco, creo, y si hay otra, qué felicidad, me lo dejan saber, creo que soy la única mujer que tiene academia de fútbol en Sur Carolina. Oh, felicidades. Mujer, hay hombres, o sea, ahí los dueños son hombres. Cuando yo llegué ahí, yo no tenía con quién dejar a mis chaparros.
Eric tenía 12 y Neri tenía 10. Entonces, ¿qué me pasó? Me tocó, Juan ya estaba grande. Él sí se podía quedar en casa de 17 años, pero yo no podía dejarle a unos niños más chiquitos. Entonces me tocó llegar con mi mochila y con mis 2 hijos a esa junta. Uno de cada lado. Uno de cada lado, así me tocó. Entonces cuando yo llegué, fue en un hotel, en un salón de hotel grande, cuando yo llegué ahí y vi esa inmensidad de salón llena de puros hombres, y llega una mujer con sus 2 chiquillos a los lados. Mira tu balance, ¿no? Tu sustento. Entonces yo decía, y era mi primera junta sola, o sea, yo ya había ido, Sí. pero siempre nos dividíamos las tareas, ¿no? Ahora me tocaba ir sola. Entonces, yo me acuerdo mucho que estos 2 entrenadores se acercaron a mí y me dijeron, déjame los niños. Y ellos se sentaron así a un ladito, y una mesa tal cual como esta de este lado, ellos se sentaron con mis hijos ahí. Y ahí se sentaron y yo me fui a hacer lo que tenía que hacer, la organización de mis partidos. Y eso me da, ¿sabes? Porque yo a ellos toda la vida le voy a estar agradecida. Yo me acuerdo que, claro, es raro para uno, es duro esta industria, Sí. porque es una industria de hombres y de egos. No que yo gane el torneo tal, yo gané esto acá, yo gané esto acá. Entonces, sí había como tiraditas, pero yo en ese momento, yo ya había pasado más duro, me resbalaban, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé cómo yo estaba haciendo esto y yo volteo y veo a mis chaparros ya comiendo. O sea, ¿Ya ellos comieron? les habían dado de comer. Ya comieron. Sí, ¿me entiendes? Entonces, para mí son cosas que no se olvidan. Y gracias a esas cosas que no dejan que se me olvide de dónde vengo y todo lo que pasó, yo creo que seguimos siendo quienes éramos desde el principio. Claro. Sé que eres una mujer de mucha fe. Sí, sí, si algo estoy segura, Luis, es que si Dios no hubiera estado en ese momento en mi vida o yo conociendo al Señor, mi historia hubiera sido otra. ¿Cómo mueve la fe día a día en tu vida? Mucho, Luis. Fíjate que yo he aprendido que muchas veces nosotros, todo lo que hacemos, vamos a la iglesia y vamos a la iglesia, muchas veces no vamos por encontrar realmente al Señor. Vamos a ver para que Él vea que yo fui, para que Él vea que yo sé. Entonces, cuando tú te encuentras realmente con Dios, Luis, eso es algo increíble. O sea, no te voy a decir que soy una santa porque yo no creo que soy una santa, pero sí creo que mi roca fuerte es Jesucristo y que yo estoy segura que Él en todo lo que he hecho ha estado ahí. De toda esa plática que hemos tenido en este momento, de tu divorcio, pienso que ya no te duele tanto. Y veo que desde que fue ese divorcio que lo tuviste, que lo sentiste, que te sacudiste y te levantaste, me doy cuenta de que como que te anestesiaste un poquito, porque sabías que no podías quedarte abajo, entonces que... Sí, fíjate que fue duro, Luis. No quisiera hablar mucho de eso, no porque no me duela, sino por respeto a él, porque es el padre de mis hijos. Correcto. Fue algo duro, fue muy duro, o sea, fueron 19 años de casados, Luis. Entonces, y no soy la primera ni la última que le va a pasar. Yo lo respeto, él en su lugar y yo en el mío. No tengo nada que decir de él, agradezco los años, lo bueno, lo malo, porque de todo eso aprendimos. Pero fíjate cómo Dios es tan grande y tan poderoso, que el que me llevó a conocer verdaderamente al Señor fue Él. Y llegamos a ese lugar donde nos enseñaron, esa iglesia donde nos enseñaron, que yo no creo que eso depende de una iglesia, depende de uno. Claro. Pero Dios nos está preparando. Todos los días. Todos los días nos prepara. Yo no soy mucho de... no voy a mucho a la iglesia, cristiano, no sé, soy creyente, pero también yo creo que en todo lo que está alrededor está Dios. Y creo que si uno le pide con fe, Dios nos lo da, pero no es como, digamos, ¿de qué nos sirve estar en la iglesia todos los domingos y a veces somos malas personas de mal corazón? Simplemente las cosas se van haciendo con hechos y con amor. Entonces, si tú lo haces todo, lo hagas con amor y de fe y de corazón, yo pienso que te va a ir bien. Sí, y sabes, yo algo que he aprendido, Luis, es que muchas veces nosotros, cuando soltamos todo en manos de Dios, no es que nos valga, es que estamos confiadas. Que sea lo que queramos o lo que no, Dios lo preparó para nosotros. Quizás hay cosas que tú dices, no, esto no es lo que yo quería. Ojo, no es lo que tú querías, pero no es lo que te conviene. No. Porque solo Él sabe qué es lo que te conviene.
Y a veces decimos, ¿pero por qué? Yo a veces decía, ¿pero por qué? Yo me recuerdo mucho haber dicho, ¿pero por qué me pasó a mí esto? ¿Y dónde estaría yo si no me hubiera pasado en el mismo círculo? Cierto. Uno saca, a veces Dios nos saca del lado donde tenemos que estar, del lugar, y nos quita las personas que no tenemos, las que nos tenemos que juntar. No nos damos cuenta de eso. ¿No? Y sabes que es algo generacional, Luis. Yo digo, yo me pongo a pensar ahora, si yo estuviera en el mismo círculo, ¿qué le estuviera yo enseñando a mis hijos? Yo ahora, por ejemplo, de un año, año y medio para acá, mis hijos, Juan siempre ha estado integrado en el modo digital. Él es el hombre digital, computadoras, todo ese tipo de cosas, eso estudió, esa es su carrera. Él me ayuda en toda esa parte digital. Neri también, Neri ahorita como todavía ya tiene 18, pero está en esa época donde está viendo dónde va a ir a la universidad, está jugando todavía. Eric se está haciendo ya cargo de la academia, aparte le estoy soltando muchas cosas porque eso es lo que queremos. Yo digo, por ejemplo, tú tienes tu negocio, Dios no lo quiere el día que tú ya no puedes, no quieres que quede en otras manos, quieres que quede en tu generación, Cierto. en tus hijos. Entonces, ¿cómo él va a aprender si no te ve hacerlo? Claro. Sí, es como estamos hablando con el ejemplo. Exacto, y a veces ellos no quieren, pero es más fácil dejarlos para no pelear en la televisión que decirle, hey, vente, aunque te eches un pleitito con ellos. Porque, ¿cierto? Cierto. A veces yo digo, no, yo digo, si en mis tiempos ya mi madre me hubiera, nunca era de pegarnos, pero ya me hubiera arrastrado. Yo fui la más tremenda, Luis. Yo caminaba hora y media para ir a jugar fútbol. Y iba, me echaba el partidito y hora y media de regreso. No, te creo, porque también lo pasé yo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, que te hablaba yo de estos viajes que se han hecho a Costa Rica, por ejemplo, el año pasado se hizo un viaje totalmente solo Greenville Metro, porque anteriormente la juntábamos con Charlotte Metro, iban mitad y mitad y así. Este año se hizo solo de Greenville Metro. Entonces, hicimos una colaboración, los papás nos dieron tacos de fútbol, bueno, nosotros hicimos tacos, zapatos de fútbol, O sea, llevamos muchas cosas. Entonces, los muchachos pudieron ver lo bendecidos que ellos son en este país. Entonces ellos llevaron maletas, le regalaron a los chicos de allá de Costa Rica, vivieron como ellos viven, porque es bien diferente la forma. es lo mismo. Ven la humildad y ya ponen los pies en la tierra y ven dónde están y dónde están los demás. Sí, en los campos, No, la Luis, fíjate ropa. sí. Yo, por ejemplo, el primer viaje que se hizo, que fueron 2 chicos de nosotros y el equipo completo de Charlotte Metro y 2 chicos de nosotros. Yo quedé impactada. Esos 2 chicos que fueron, ellos regresaron, no podías creerlo. Uno de ellos se quitó ahí mismo los zapatos y se los entregó a un niño que los necesitaba. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, que ellos ven el mundo como es. Sí. No, Cristian, ahora sí que una buena charla. Vamos a dejar este podcast porque todavía te faltan muchas cosas, pero también se nos va el tiempo. Sí. Pero aprendimos mucho de ti, aprendemos mucho de lo que haces por la comunidad. Te lo agradecemos mucho, que sigas apoyándonos, sigas apoyando a los padres, a los niños, a todos los que necesitan el apoyo, que los sigas apoyando, que de corazón te los digo gracias. Y que te vaya yendo bien, que una mujer fuerte, que aparte de todo lo que viviste lo que has vivido, Dios te está haciendo más fuerte, y eso es bueno, que no nada más fue por lo que te pasó, simplemente fue porque Dios sabía que tú vas a poder con esto y con más. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Mira que yo estaba muy nerviosa con eso porque nunca lo he hecho. Tú sabes que me gusta mantenerme detrás. Lo que menos lo que me vean. Pero sí, es bueno decirle a los padres que no vinimos aquí para mejorar la vida de nuestros hijos solo económicamente, físicamente, sino en valores, en virtudes. Y eso es lo único que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Porque todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué estás haciendo tú como padre para ayudar a que la vida de tus hijos sea mejor? Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales o el club tiene alguna red social? Sí, el club tiene una red social, Greenville Metro FC, lo puedes buscar en Instagram, en Facebook, ahí estamos en la Whitehall Rose también, practicamos los días martes y jueves de 6 a 8, categorías, en todas las categorías, y bueno, si alguna vez necesitas y si en realidad
quisieras que tu hijo jugara fútbol, puedas o no puedas, siempre va a haber un lugar para tu hijo en esa academia. Gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias.